Bueno, vamos a empezar con la parte teórica. Aquí tenemos primero ley de cosenos, el cual, ¿qué nos dice? Si ABC es un triángulo oblicuángulo marcado en la forma usual, como se muestra en la figura 1, nuestra figura 1 va a ser esta de acá. Entonces, seno de alfa dividido entre A es igual a seno de beta dividido entre B, va a ser igual a seno de gamma dividido entre C, ¿ya? De ese triángulo. Primero, algo que podemos tomar en cuenta aquí, que es un triángulo oblicuángulo. Además que esto se destaca por ser triángulos que tienen alguna inclinación, como esta, no sé, tal vez así, o un triángulo isósceles, algo así, ¿ya? Todos esos tipos de triángulos que tienen obviamente tres lados son oblicuángulos. Ahora, las leyes de senos, como también lo podemos ver ahora en la parte gráfica. A ver, trozar un poquito, me vengo por acá. Ya. De la siguiente forma. En cada esquina del triángulo se representa usualmente con una letra mayúscula, haciendo referencia al punto dado del triángulo. Aquí tenemos A, tenemos B, tenemos C. Y a un frente de cada uno de esos puntos se denota la misma variable pero en minúscula. Aquí tenemos la A mayúscula, minúscula, el cual hace referencia a la longitud de este lado. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos acá? También tenemos los ángulos. Esto varía mucho. En algunas fórmulas el ángulo simplemente lo llaman A, lo llaman B y lo llaman C, ¿ya? Pero en el libro, a ver cómo se llama el libro, en uno de los libros, a ver, creo que lo tengo aquí. Ya, el air sí, a ver. Sí, porque siempre utilizo el libro y no les digo siempre cuál es. Álgebra y trigonometría con geometría analítica de Erland Swolkowski. Ya, ese estoy utilizando. ¿Ya? Para que sigan, porque la denotación varía. Ya, después, a ver qué es más y eso más. Para A, su ángulo va a ser alfa. Para B, el ángulo va a ser beta. Para C, el ángulo va a ser gamma. Gamma, que se representa así. Parecido al alfa, pero de esta forma se lo escribe. Y tenemos aquí luego beta. ¿Ya? La ecuación principal que se va a utilizar es esta. De esta se pueden variar a 3, ya que tenemos una igualdad de 3 términos, en la cual podemos utilizar primero el primero con el segundo, lo podemos igualar el segundo con el tercero, podemos igualar el primero con el tercero, esto ya dependiendo de lo que necesitemos en nuestro triángulo, en el problema que estemos realizando. ¿Bien? Y esto que no es tan relevante, pero puede ayudar, sirve. Algunos casos de ley de senos en los cuales podemos aplicar. ¿Ya? Esto es relevante, pero donde más se van a dar de cuenta si van a necesitar o no es a la hora de resolver los problemas. ¿Ya? Pero estos casos están aquí para que lo revisen. El primer caso, el que nos dice, se tiene uno de los lados un ángulo y se tiene un ángulo y dos lados, en este caso A y C. Si tienen esos tres valores, se puede hallar los demás. El segundo caso, si se tiene dos ángulos y uno de los lados, donde ese lado tiene que ser de uno de los ángulos, ¿sí? Exactamente. Y aquí también eso hay que tomar en cuenta, porque no es lo mismo tener dos lados, pero que no sean de los ángulos. Eso tenemos por una parte. A ver, aquí estaba copiando esto, aquí me lo voy a copiar. Ya, ley de cosenos.
que nos dice si ABC es un triángulo marcado en la forma acostumbrada, como en la figura 1. Entonces ya la forma acostumbrada, esta de acá, se tiene lo siguiente. Acá ya no son igualdad, sino es 3 ecuaciones. La primera es al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces bc por coseno de alfa. B al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac, y así sucesivamente aquí para coseno de beta y para coseno de gamma. ¿Y esto cómo lo podemos ver? A ver, acá ¿cómo lo podemos ver? Ya. Para esto es muy importante tratar de siempre enfocarse en los lados, en estos, en la ABC de las minúsculas. Podemos referirnos de esta manera. Si queremos hallar este lado por la ley de cosenos, va a ser la suma de los lados restantes al cuadrado menos el doble producto de la multiplicación de esos por el coseno del ángulo que está enfrente del lado, en este caso alfa. Entonces se nos forma esta ecuación de acá. Y digamos, si queremos el lado de b, va a ser la suma de a al cuadrado, c al cuadrado, y por acá vamos a tener el coseno de beta, de esta manera. Y obviamente el triángulo no vamos a tener de esta forma, va a estar invertido, da la vuelta, y los lados A, B y C lo podemos poner como nosotros nos convenga, lo podemos asignar, pero lo importante es de que para usar esta ley de cosenos, trata de identificar siempre primeramente el lado y de ahí ver cuál se puede utilizar. Para hacer lo mismo, algunos casos que se puede tomar en cuenta en la ley de cosenos: si tenemos dos de los lados y el ángulo que no se tenga el valor que está al frente. Y el segundo caso, que sería que si tenemos todos los lados, podemos hallar cualquier ángulo, ya que, a ver, aquí tal vez lo pueden ver mejor, ya que se va a tener lo siguiente, a ver, se va a tener A, B y C. Aquí A, B y C va a ser lo mismo. Lo único que vamos a poder hallar es coseno, y se facilita. Eso sería lo más importante, es esas dos ecuaciones, y el triángulo, por los que han notado, no ha cambiado nada, es el mismo triángulo que se utiliza en ley de cosenos y también en ley de cosenos. Algo más que puedo comentarles es de que que en los problemas no se puede utilizar tanto la ley de cosenos, específicamente algunos problemas que cuando los resolvamos van a ver a qué me refiero, ¿ya? O hay problemas donde se aplica ambos o solo uno, ¿ya? Entonces para esto vamos a empezar con el primer ejercicio para que lo entienda. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice el 52: trace cada triángulo y a continuación resuelva el triángulo usando la ley de senos. Para esto, bueno, nos podemos dibujar un triángulo de esta manera y nos dan tres datos. Les voy a anotar acá. El primer dato, nos dan este símbolo, que a esto hace referencia al ángulo que va a ir en el punto A. Dice que va a ser 50 grados, coma, el ángulo en el punto B va a ser 68 grados, y por último nos dan el valor de uno de los lados de C, 230. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a tratar de explicarles. Ya.
aquí ya estoy denotando el lado A, el lado B, C. Entonces, ¿qué tendría que ser? De A al frente, A minúscula, de C, C minúscula. He escuchado un mensaje, creo. Sí, Auxi, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, 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 dime. Las primeras letras de los vértices que asignamos A, B, C, se pueden poner arbitrariamente, ¿no? O sea, cualquiera, cualquiera, Eh, ¿cierto? exactamente, Ya, gracias, Auxi. de nada. Como les comentaba, de poner las variables arbitrariamente, eso va a ser mucho, depende de cómo lo veas el problema. Hay veces donde el triángulo está formado de esta forma o de esta forma, y no es de la forma estándar como la conocemos. Entonces aquí nos podemos poner A, nos podemos poner acá B y C. Pero, ¿qué es lo importante de asignarse de esta manera? Que tenemos que identificar de acá, C minúscula va a ser acá, de A minúscula, y acá B minúscula. La asignación no se tiene que equivocar ahí. Listo. Ya, entonces aquí sería bien. El dato que tenemos es el siguiente. Tenemos acá el ángulo de A, tenemos el ángulo de B y tenemos el lado C. ¿Ya? Y en la gráfica, en el triángulo, llegaría a ser de esta forma. Tenemos esto, esto y esto. Acá ya le estoy poniendo qué ángulo es, pero les voy a explicar por qué. Es 62. Y se viene a hacer lo siguiente. La suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Ya? Esto lo van a escuchar en todas partes y la licenciada seguramente les va a explicar mucho mejor esto. Pero ¿en qué consiste esto? De que cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos nos tiene que dar la cantidad de 180. Acá tenemos alfa, por ejemplo, acá tenemos beta y gamma, en la cual van a ser cantidades cualquiera, por ejemplo, pero la suma de estas nos tiene que dar 180. Obligatorio, 180. Así que si en un triángulo tenemos dos de los ángulos, con esta pequeña fórmula de la suma de los ángulos es igual a 180, podemos hallar el tercer ángulo que no tenemos. Hacemos eso. En este caso, acá es mi punto A, va a ser alfa, punto B, beta, y el punto C, gamma. Entonces tengo, voy a poner otro color, ahí está. Tengo alfa, tengo beta y me falta gamma. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos gamma. ¿Cuánto valía alfa? Alfa valía 50 grados. Beta 68 grados. Hacemos la siguiente, la diferencia, ¿no? En 180 nos da como resultado el ángulo gamma 62 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Lo graficamos ya el grado en el punto C. Y ya lo tenemos completo. Ahora, ¿qué nos pedía el problema? Que resolvamos el triángulo, que hallemos las partes que tiene, sus ángulos y los lados. Y también nos especifica que hay que utilizar la ley de senos. Hasta ahorita todavía no lo hemos usado. Ahora sí vamos a poderlo usar. A ver ahí para que no se vea la solución que vamos a hacer ahora. A ver, alguien que tal vez me haya entendido o haya comprendido la ley de senos, me diga qué igualdad podemos utilizar. Por ejemplo, algo así me pueden comentar. El seno de x dividido entre y es igual, tiene que ser igual a tantos, a seno de tantos dividido entre tantos. ¿Cuál nos convendría utilizar? Todos los que tienen un bien son los datos que tenemos. El dato de B y de A, esos dos datos no tenemos. ¿Cuál nos convendría utilizar? C. Ya, C. Esto de acá. Con su correspondiente lado. Ya, muy bien. Exacto.
Esto nos conviene utilizar, ya que si se acuerdan muy bien, esto voy a repetirles una vez más para que se les quede, ¿no? Siempre hay que repetir una vez más. ¿Dónde está? Acá tenemos C, por ejemplo. C y el ángulo de gamma. Al tener estos dos datos, que lo estoy representando acá, seno de gamma dividido entre el lado C, ¿ya? Y también teníamos el ángulo beta y teníamos el alfa. Entonces podemos utilizar tanto seno de beta como seno de alfa, quedándonos como incógnita uno de los lados. A ver, estaba por acá. Ya, entonces, ya, está bien. Pero me tengo que ir por acá. Acá. Y el triángulo que me dice acá, estamos utilizando lo que les pregunté y uno de sus compañeros dijo, el seno de 62 dividido entre 230, que sería esto de acá. Ahora, obligatoriamente tenemos que igualar alguno de los otros senos, no dejarlo simplemente así. Entonces acá estoy utilizando seno de 68 grados dividido entre B. 68, ¿cuál está a su frente? B. ¿Qué nos queda acá? Nos queda una incógnita. Este dato lo sabemos, este otro seno igual se puede resolver y tenemos el dato de 230. Como incógnita nos queda B. Ya, entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Podemos aplicar nuevamente la ley de senos, pero en este caso de los ángulos que no hemos utilizado. El seno de 50 dividido entre, a ver acá esto para que me entiendan mejor, ¿ya? El ángulo de 50, dividido entre A, y el ángulo de 68 dividido entre B. Listo, esas dos igualdades utilizamos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos seno, está bien esto, seno de 50 y seno de 68, lo tenemos. Ahora, datos de incógnita, ¿cuáles se convierte? Se convierte en A y se convierte en B. Pero justamente eso hemos hecho hace un momento. Teníamos este dato como incógnita. Lo que restaría hacer aquí es despejar la variable B y el resultado que tengamos en esa variable B, reemplazarlo en nuestra otra ley de senos y nos va a quedar una sola incógnita que va a ser A. Aquí le voy a poner un signo de interrogación para ver qué variable vamos a encontrar, ¿ya? Entonces nos venimos para acá, hacemos el despeje correspondiente. El B lo pasamos de dividir a multiplicar, el seno de 62 lo pasamos de multiplicar a dividir, y lo que estaba dividiendo 230 lo pasamos a multiplicar. ¿Qué nos va a quedar? De esta manera. Esto ya lo podemos, bueno, aquí directamente le he puesto en la calculadora para hallar el valor y su respectivo redondeo, ¿ya? Y entonces para la variable B o el lado B, la cantidad que vamos a tener va a ser 241,5, y ya tenemos un dato más. Ahora, lo que les decía acá, ya tenemos ese valor de B, lo vamos a reemplazar. Y aquí igual ya lo tengo de una manera más despejada. Estoy despejando la variable A directamente. Estoy haciendo un paso bastante simplificado, pero les voy a explicar cómo he llegado a esto, ¿ya? El A que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces, ¿qué va a multiplicar? Va a multiplicar seno de 68. Este seno de 68 va a pasar a dividir. Pasa a dividir. Y el B que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Que lo podemos ver acá. A ver, voy a hacerlo acá. Esto usualmente hago, pero una vez ya me han preguntado, así que lo pongo aquí. Tendríamos acá seno de multiplicar a dividir 68, y B que estaba dividiendo tiene que multiplicar.
de esta manera. Cuando tiene una igualdad de esta manera no es usualmente que lo ven así, ¿no ve? Como es una igualdad, lo pueden dar la vuelta y que primero esté la variable A, no hay problema. Al tener esto, el B que hemos encontrado lo reemplazamos acá, lo tenemos por acá y hacemos su respectiva operación. ¿Y qué nos va a salir? Nos va a salir el dato de la variable A. Ya tenemos A, ya tenemos B, creo que era todo. Sí, ya hemos encontrado B, ya hemos encontrado A y tenemos todos los ángulos del triángulo, así que ya está completo. A ver, ¿qué más? Sí, eso nomás. Ya tenemos este valor, el ángulo, y eso sería para este problema. Ahora para el siguiente, que nos da como datos el lado A, ver, esto lo voy a dejar a medio hecho. Tenemos A, por ejemplo, que este sea mi A, y aquí lo voy a hacer diferente para que vean la asignación de puntos que lo podemos intercalar. Que sea A, B y esto C. A minúscula tiene que estar al frente, B minúscula y C minúscula. Listo. ¿Qué nos da como datos para el segundo ejercicio? Nos da el lado A es 28. El lado B nos da como resultado 15 y nos da el ángulo de A, que sería alfa, que lo puedo denotar acá. Alfa nos da como resultado 110 grados. Lo que faltaría hallar es el ángulo C, sería gamma, el ángulo de B, del punto B, que sería beta, y el lado C. Aquí lo que se puede aplicar sería un seno de 110, o sea, seno de alfa dividido entre 28 con un seno de beta dividido entre 15, y con eso ya hallamos la variable, a ver, con eso hallamos el ángulo, y después con esos datos también se puede hallar ya el ángulo de gamma y el lado C. Es lo que quedaría. Esto es como un ejercicio introductorio el que hemos hecho hace un momento. Ahora nos vamos a ir a uno más, un poquito más complicadito, para que me entiendan mucho mejor. Ya, este problema es de aplicación, que nos dice cálculo de un ángulo. Una torre de 30 metros para agua está situada en lo alto de un cerro de una distancia de 120 metros. Bajando por el cerro, se observa que el ángulo formado entre lo alto y la base de la torre es de 8 grados. Encuentre el ángulo de inclinación del cerro. Ya, la gráfica lo tenemos acá. El ángulo, este ángulo como que nos da como dato es 8 grados. La altura de la torre de agua es de 30 metros. Y también nos da la distancia de este punto hacia la torre, que es 120 metros. ¿Ya? Podemos graficarlo más o menos de esta manera. Tendríamos dos de los lados del triángulo, y aquí ya tenemos que asignar nuestras variables A, B y C. Ya. Lo primero que vamos a hacer acá, ya, a ver, esto lo marcaré para cuando lo revisen. Que tenemos que hallar, encuentre el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación. Ya, lo primero, a ver qué datos teníamos. Esto está bien, esto teníamos 8 grados, 30 y 120. Ya, al formarnos
al formar este triángulo tenemos simplemente uno de los ángulos, que sería 8 grados. A este lo voy a denotar A. Este de acá, el punto B, va a ser mi ángulo beta. El punto C, mi ángulo gamma. Ahora nos está hablando del ángulo de inclinación hacia la TOSE. Como ya lo han visto en la gráfica, el ángulo de inclinación va a ser desde ese punto hacia la torre. Si hacemos una horizontal, mi ángulo de inclinación va a ser este de acá que le estoy pintando, el que tenemos que hallar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente, obviamente acá le vamos a poner una línea horizontal, y a la rectura que tenemos este lado de 30 lo vamos a hacer otra recta vertical, donde vamos a tener el ángulo θ, el ángulo que nosotros queremos encontrar, y también se va a formar otro ángulo. A este ángulo le he llamado alfa, ¿ya? Quería llamarlo otro valor, pero está como alfa. Como ya tenemos asignado acá 8 grados, aquí me sobraba y le he puesto alfa, ¿ya? Que este valor nos va a ayudar mucho, ¿ya? ¿Y por qué se ha hecho eso? Porque para encontrar este ángulo θ, de este punto hasta la TOSE, tenemos una distancia que es de 120 metros, que esa distancia nos va a ayudar mucho para hallar este ángulo, ¿ya? A ver, después, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Ya? Acá puedo ponerlo con negro, ¿ya? Entonces primero vamos a hallar el ángulo gamma, que sería esto de acá, aplicando la ley de senos, ¿ya? Tenemos su distancia que está al frente de gamma, y lo podemos igualar con el ángulo de 8 grados, que a su frente, su lado, igual tiene el valor, que es 30, y nos queda como incógnita simplemente el ángulo. Sería seno de gamma dividido entre 120 es igual a seno de 8 grados dividido entre 30. Hacemos esa igualdad, donde tenemos que despejar el ángulo gamma. Entonces despejamos primeramente seno de gamma, va a ser igual, el 120 que estaba dividiendo lo pasamos a multiplicar, y aquí hay que aplicar el arco seno para poder despejar el ángulo y no la función seno más. Entonces hacemos gamma va a ser dividido en, gamma va a ser igual a seno a la menos 1, o arco seno también, donde el contenido de arco seno va a ser la igualdad del seno, sería seno de 8 grados dividido entre multiplicado entre 120 entre 30, ¿ya? De esta manera, dándonos como resultado el ángulo de gamma, que sería 33,8 grados. Entonces ya tenemos este dato más. Ahora, ¿qué se va a hacer? Allá. A los ángulos internos que les explicaba en el anterior problema, también se los conoce como la suma de ángulos suplementarios, que si no me equivoco en la primera clase que hicimos de trigonometría les pasé varias capturas de formularios, ahí creo que estaba esta parte. Hay también otro tipo de suma de ángulos que igual vamos a verlo, ¿ya? Entonces, de ese triángulo, este triángulo de acá, el triángulo negro, tenemos ya dos ángulos, 8 grados y 33,8. Entonces, ¿qué se hace? Acá le hubiera puesto alfa, pero lo estoy poniendo la suma de 8 grados más beta más gamma es igual a 180 grados. El ángulo que no tenemos es beta, entonces estamos 180 grados menos 8 grados menos 33,8 grados, dándonos como resultado 138,2 grados. Entonces, ¿qué va a ser igual? El ángulo beta va a ser igual a 138,2 grados. Entonces ya se tiene este ángulo, ya se tiene gamma, ya se tienen los tres. Ahora nos venimos acá y vamos a aplicar lo siguiente, los ángulos suplementarios, que
si nos venimos acá al triángulo, ¿a qué se refiere esto? A ver, aquí un ejemplito les mostraré, el cual se tiene una, por ejemplo, decir una recta en el cual es dividido de esta manera. Aquí vamos a tener un ángulo que puede ser alfa, aquí otro ángulo que es beta, y la suma de estos dos ángulos nos da 180. Esto igual, yo creo que la licenciada al momento de aplicarlo tal vez les explica esto o no, les va a explicar más detalladamente y su parte teórica. Pero eso también, si se acuerdan muy bien, lo veíamos cuando hacíamos un plano cartesiano a la hora de graficar, que esta horizontal, si graficábamos hasta ahí un ángulo, nos daba como resultado 180. Todo eso de acá era 180. Y esto no solo aplica de esta manera, si lo tenemos horizontalmente, de acá para acá es igual 180, o de acá para acá 180. Aquí se está aplicando de esa manera. Tenemos esta recta que, bueno, no he dibujado tan bien, pero es una recta en la cual tenemos el ángulo beta, y de este otro triángulo que estamos formando tenemos el ángulo alfa. Entonces la suma de alfa con beta nos da 180. Tenemos el dato de beta, entonces podemos hallar alfa. Sería 180 menos beta, 180 menos 138,2 grados, nos da como resultado 41,8 grados. ¿Ya? Y ya tendríamos alfa. Ya tendríamos alfa, tenemos uno de estos datos, uno de los lados, y también tenemos acá bueno, acá no tenemos el ángulo todavía, pero es el ángulo que tenemos que hallar. ¿Ya? Y aquí estoy haciendo referencia ya, reemplazando ya los ángulos: 8 grados, 33,8, 138,2, 41,8, el lado que tendríamos de acá, que sería 120. Ahora, al aplicar acá trazar una recta y formar un triángulo, hemos podido formar también un triángulo rectángulo, donde el ángulo que sería acá tendríamos que poner 90 grados. Se lo hace referencia también con este pequeño cuadradito y un punto en el medio, el ángulo de 90. ¿ya? Entonces, con este pequeño dato de 90 grados sabemos que es un triángulo rectángulo, el anaranjado. Entonces podemos utilizar las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. El seno de un ángulo, del ángulo θ, por ejemplo, puede ser igual a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, o el tangente, que va a ser cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Ya todas esas funciones podemos aplicarlo. Ya, y también y también le estoy poniendo aquí esta distancia, la variable x, que es uno de los lados que podemos hallar, que nos va a servir para hallar θ. ¿Ya? Hasta este punto, lo único que quedaría es aplicar funciones trigonométricas de un ángulo, de un triángulo rectángulo, y hallar θ fácilmente. Pero ¿por qué se está haciendo esta x, o por qué vamos a hallar esta x? Para aplicar nuevamente la ley de senos. Ahorita van a ver cómo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un coseno al ángulo que tenemos, que sería 41,8. Y si se acuerdan muy bien, el coseno de un ángulo era igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces tenemos este ángulo, su cateto adyacente llegaría a ser este de acá, dividido entre la hipotenusa, que sería el lado más grande, este de acá, 120. Entonces sería x dividido entre 120, nos quedaría de esta forma.
Acá la única incógnita que tendríamos es la variable x, entonces 120 que divide lo pasamos a multiplicar y nos va a quedar este coseno de 41,8 por 120. Entonces si eso lo aplicamos, nos va a dar como resultado en x 89,5. Entonces ya tenemos este lado, ya tenemos el lado x, ya tenemos como incógnita el ángulo θ. También acá les quería comentar, tenemos el dato de acá que va a ser 90 grados y tenemos el lado que está a su frente 120. Entonces aplicamos el seno de θ va a ser dividido entre x es 89,5, es igual a seno de 90 dividido entre 120. Acá voy a poner otro color, como incógnita nos queda el ángulo θ, tenemos seno de 90, se puede aplicar seno de 90, 89,5 y 120 lo tenemos. Entonces despejamos seno de θ, nos va a quedar de esta forma, seno de 90 multiplicado entre 89,5 dividido entre 120, hacemos arcoseno, θ va a ser igual a seno a la menos 1, y el contenido de ese arcoseno va a ser seno de 90 por 89,5 dividido entre 120, y nos va a dar como resultado el ángulo θ 48,2. Entonces ya tendríamos este dato, y eso justamente es lo que en el problema nos pedía, el ángulo de inclinación. ¿Ya? Tal vez alguien se lo está pensando, tal vez que tenía esa duda, tal vez de que ya teníamos este dato, este ángulo 41,8, teníamos el ángulo 90, entonces podíamos hallar este ángulo haciendo la suma de ángulos complementarios, ángulos suplementarios. ¿Ya? Y allá, y si no me equivoco sería 180 menos 41,8 menos 90, nos va a dar lo mismo, ¿ya? Pero para que entiendan que también se puede resolver de otras maneras, aplicando nuevamente ley de senos o cosenos, se puede resolver. Entonces ya tenemos ese problema. Nos vamos a otro, el número 56, que nos dice: use la ley de senos o ley de cosenos para hallar el lado x o ángulo θ indicados. ¿Ya? Entonces voy a hacer el primero el inciso A. ¿Sí? El inciso A, que nos da como datos, nos da el ángulo 30 grados, 100 grados y el lado que está enfrente de 100, 50. Entonces acá también lo está poniendo los puntos A, B y C. Y también podemos agregar acá los lados, que serían las variables A, B, C en minúsculas. B, que va a ser igual a 50, A, que va a ser igual al X, la variable que necesitamos encontrar, y también acá C, que no nos da como dato. Entonces acá podemos aplicar primeramente la ley de cosenos, y aquí lo estoy poniendo para hacer referencia y para que lo ubiquemos. A ver, lo primero, lo que está con verde, aquí directamente pongo el ángulo, que sería 50 grados, porque ya saben, es la suma de los ángulos de un triángulo, alfa más beta más gamma es igual a 180, y hallamos su ángulo fácilmente. Nunca se olviden, si de un triángulo tienen dos ángulos, pueden hallar el tercero haciendo esto. Ya, antes de utilizar ley de cosenos, vamos a utilizar la ley de senos, ya que aquí nos da explícitamente, nos explica que hay que utilizar uno, sino o dice cualquiera de los dos, o ambos también podemos utilizar. Y entonces, a ver, me vengo acá, está bien.
Listo. Entonces tenemos el ángulo y el dato del punto B, entonces aplicamos ahí un seno. Y también tenemos, a ver acá que más tenemos, no tenemos nada más. Y también podemos aplicar esto para hallar la variable C, que lo teníamos como, bueno, que no teníamos el valor. Entonces sería, primeramente, si está bien, seno de 50 grados dividido entre C y seno de 100 grados dividido entre 50. Aquí nos queda como incógnita la variable C. Entonces aquí el despeje va a ser muy similar para todos los problemas de esta parte de ley de senos. Los despejes van a ser similares. Aquí voy a tratar de no alargarme mucho. Hacemos el respectivo despeje, aplicamos los senos, lo multiplicamos a 50 y nos va a dar como resultado para la variable C 38,9. Entonces ya lo tenemos como dato. Entonces a ver, ya tenemos como dato C, tenemos B y tenemos el ángulo alfa. Este ángulo es el que está al frente de nuestra incógnita de A, que en este caso es X. Al tener eso, tenemos B y tenemos C, y también tenemos el ángulo, que sería alfa en este caso. Podemos hallar la variable A. A estoy haciendo referencia a X. Y lo único que quedaría es aplicar el ley de cosenos y despejar. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Primeramente, copiamos la consulta tal como está para que no vea algún tipo de error. Reemplazamos los datos que tienen estas variables. A es igual a X, entonces le ponemos aquí X al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado, que sería 50, más C al cuadrado, que sería 38,9, menos 2 por B, 2 por 50 por 38,9 por coseno de alfa. ¿Ya? Aquí estoy haciendo referencia a los ángulos. Alfa sería 30 grados, entonces coseno de 30. Como está elevado al cuadrado, podemos aquí aplicar raíz cuadrada, simplificar el exponente y despejar la variable X. Entonces, haciendo todo esto, aplicándolo, nos va a dar como resultado X va a ser igual a 25,4. Y justamente es lo que nos pedía del problema. Ahora, para el inciso B nos pide hallar el ángulo. Entonces aquí igual podemos aplicar primeramente ley de senos o ley de cosenos, lo que más nos convenga. Esto ya lo han visto mucho, chicos, donde los problemas no siempre tienen una solución, una única solución, sino si lo interpretas bien y aplicas correctamente las fórmulas y los conceptos, puede haber varias soluciones. Así que nos pasamos a otro ejercicio, que sería este de acá. Ya todavía está bien. El 58, que nos dice: un paralelogramo tiene lados de longitud 3 y 5 y un ángulo de 50 grados. Encuentre la longitud de las diagonales. A ver, ya está bien. Primeramente, a ver si se acuerdan bien. Sí, yo creo que se acuerdan, pero lo voy a escribir. Un paralelogramo, así esto lo vamos a ver mucho en geometría analítica. Se representa de esta manera, donde los lados, igual lo escribiré con otro color, donde este lado de acá, que la puedo llamar a ver X y Y, son iguales. Son iguales, y aquí lo puedo llamar A, y este lado B igual, son iguales. O también estos los llaman lados paralelos, ya que tienen la misma pendiente o ángulo. ¿Ya? Y tiene algo en particular, ¿ya? Ahorita les voy a explicar cómo. Ya nos dicen, este paralelogramo tiene los lados de longitud 3 y 5. Bueno, aquí estaba un poquito mal. Tendría que ser al revés, ¿no? 3 y 5. Ya, pero igual creo que va a servir para el problema.
el gráfico en sí estaría mal. Tendría que ser algo así. A ver, un momentito. A ver, tendría que ser esto sí va a ser 5, debería ser aquí. Esto sería 3. Ya, algo así tendría que ser gráfico. Si voy a tomar de un lado 3 y acá 5. Ya, pero es lo de menos. Esto se puede modificar, no hay problema. Aquí, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide hallar. Nos pide hallar las diagonales. Las diagonales que va a tener este paralelogramo. ¿Cuáles van a ser las diagonales? Aquí lo tengo trazado. La línea verde y la naranja. Esas son las dos diagonales que va a tener este paralelogramo. Y también nos da el dato de el ángulo. Y un ángulo de 50 grados. Entonces, a ver, nos venimos para acá. Ya. En el cual acá no tenemos asignado nada, ninguno de los puntos. Acá estoy asignando A, B, sí está bien, A, B, a ver, ¿y qué más? Y acá C. Y tal vez se están preguntando por qué está ahí nuevamente A. Si se dan de cuenta acá, si está bien con azul, otro color para que se diferencie. Ya, este de acá. Ya, acá tenemos el primer triángulo, A, B y C. El segundo triángulo que se va a observar acá va a ser este. Y por eso aquí estoy repitiendo nuevamente A, B y C. Estoy reutilizando los puntos, ya que este triángulo de acá es el mismo de acá. Si se dan de cuenta, es como una hoja de papel doblada a la mitad, algo así. Ya, donde podemos ponerle nombres. Acá me he puesto bien para las diferentes diagonales. Acá no le he puesto, pero lo vamos a poner. Está bien. Aquí la diagonal 2, la anaranjada, y aquí que sea la diagonal 1. Ya ven, sí está bien. Eso tendríamos de momento. Y también algo peculiar que se ve acá es el ángulo de 50 grados que se repite acá. ¿Ya? En los paralelogramos, el ángulo, bueno, si tenemos uno de los ángulos, el mismo ángulo se replica al punto que está al frente de ese ángulo. Entonces acá tenemos A, este se replica acá de esa manera, 50-50. Y luego, a ver, no sé si está aquí. Bueno, ahorita les explico lo demás para ir al siguiente ángulo. Y aquí vamos a aplicarle, poner ley de cosenos. Ya, vamos a aplicar ley de cosenos para ver cuál sería. Ya está bien. Para nuestra variable A, si se dan cuenta, si recuerdan un momento, teníamos aquí el punto A. Nuestra variable A al frente sería esta de acá. De C tendríamos 3 y de B tendríamos 5. Acá también A, la misma va a ser obviamente acá. Acá tendríamos B y acá tendríamos C. Sí, igual acá creo que me equivoco, ¿ya? Entonces podemos ya aplicar para hallar la diagonal número 2, la diagonal sub 2, la ley de cosenos directamente. Aquí no hay mucho problema ahí. Sería A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces BC por coseno de alfa. El ángulo coseno de alfa va a llegar a ser este de acá. Tanto para este como para este, la diagonal va a ser la diagonal sub 2. Así que simplemente podemos hallar uno y ya lo tenemos, la primera diagonal. Entonces reemplazamos los datos. A es igual a, bueno, aquí igual está mal, lo he tomado diferente. Aquí no era la diagonal 1 sino la 2.
¿Ya? Entonces A es igual a diagonal 2, B es 5 al cuadrado, más C, que sería 3 al cuadrado, menos 2 por 5 por 3 por coseno de alfa, que sería 50. Aplicando esto ya tenemos la primera diagonal. Ahora para la diagonal 1 hay que hallar este ángulo de acá. Este ángulo de acá, que no lo tenemos como dato. Pero ahorita les voy a explicar cómo hallar eso. Un ratito, esto lo borré, esto estaba mal. Ya. Entonces hallamos ese ángulo que no tenemos. Ya. El cual vamos a utilizar lo siguiente. La suma del ángulo alfa más beta va a ser igual a 180. ¿Y esto por qué sucede? A ver. Ya. Ya, sí, está bien, está bien. Aquí voy a hacer un pequeño gráfico para explicarles. Ya. Si nosotros este paralelogramo lo dividimos entre dos, se forman dos triángulos. Sí, dos triángulos. En la cual sabemos muy bien que en cada triángulo la suma de sus ángulos nos va a dar 180. Haciendo un total, si sumamos ambos estos ángulos, nos va a dar 360 grados. Ya. Y como nosotros tenemos este ángulo de acá, teníamos como dato, este ángulo lo hemos replicado acá, y el ángulo, bueno, este ángulo que no tenemos va a ser como el complemento de 180 grados en este caso. Es decir, es como hacer lo siguiente: los ángulos suplementarios de, es decir, de alfa más beta nos da 180, algo así, 180. ya. Pero este pequeño dato solo nos sirve para los paralelogramos. Es algo que es peculiar para esta gráfica. Así que este ángulo lo vamos a hallar de esa manera, sumando alfa más beta, donde alfa va a ser 50 grados, beta es el ángulo que no tenemos, sería beta va a ser igual a 180 grados menos 50, sería 180 menos 50, 130 grados. Entonces ya tenemos ese dato. Y aplicamos lo mismo, solo que aquí ya me he equivocado al asignar esto. Y creo que también esto. Pero ahorita lo voy a arreglar, para que cuando lo revisen no esté así. Entonces, para hallar la diagonal sub 1, sería este de acá, que tendríamos que hacer. ¿Dónde está? Ya. Tendríamos acá C. Si está bien, B, A, B, C, está bien. Sí, está bien. A, este sería C. Acá tendríamos A. Sí, aquí igual está mal. Disculpar, lo he hecho muy rápido. Aquí lo dibujaré de nuevo. Acá tenemos C, acá tenemos A, y aquí ya no se va a repetir lo mismo, sino que acá tendríamos que asignar B. Ya, es por lo que lo he hecho rápido. La diagonal que tenemos que hallar es este de acá, diagonal sub 1. Entonces acá va a ser C minúscula, A minúscula y B minúscula. B tenemos el valor que sería 5, y A también tenemos el valor que sería 3. C es lo que no tenemos. Entonces necesitamos, y también tenemos este ángulo de acá, ya que sería de 130 grados.
130 grados. Ya tenemos esos lados, entonces la incógnita sería C. Entonces esto ya no me sirve. Ya, lo he hecho rápido y me he olvidado eso. Entonces nos vamos acá, me voy a ir a la ley de cosenos, no voy a copiar esto de acá. Ya, tendríamos. Podríamos llamarlo de esta manera. El lado que tenemos como incógnita al cuadrado va a ser igual a la suma de los lados restantes al cuadrado menos el doble producto de la multiplicación entre los dos lados por el coseno de gamma. ¿Por qué gamma? Porque es de la incógnita, es el que está al frente el ángulo. Entonces aquí lo vamos a reemplazar. Sé que es nuestra diagonal 1. Esto va a ser igual a raíz cuadrada, lo voy a hacer directamente ya, despeje, a al cuadrado. Vale, ¿cuánto era? 3. Aquí parece 2. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos el producto del primero por el segundo por coseno de gamma, que sería 130. Y entonces tendríamos eso. Ahora esto lo vamos a aplicar acá. Si me sale 7,20. 30. 7,3. 7,3. Ya. Gracias. Así ya nos dejamos esto ahí. 7,3. ¿Ya? Entonces ya tenemos el lado, la diagonal 1. Ya tenemos la diagonal 2. Y ya acabó el problema. ¿Ya? Espero que me hayan entendido. Tal vez me confundí un poquito aquí. Pero si tienen dudas me avisan en la parte para tratar de explicarles de nuevo. Ahora, ya, se viene el último ejercicio, que va a ser el 53. Esto tendrían que ser ustedes. Lo voy a dejar esto como la participación, pero no va a ser para ahorita, sino como una pequeña tarea que lo voy a dejar hasta el domingo, o tal vez es un poco más de tiempo. Voy a ver eso. Participación. ¿Ya? Este va a ser por participación, chicos. Tienen que resolver este problema, pero para que no se traben mucho les voy a explicar algunas cosas que van a necesitar para que no sea tan complicado. Ya, primeramente leeré un poquito el problema. ¿Qué nos dice? Vuelo de un avión. Un piloto está volando sobre una carretera recta, el cual dice, él determina los ángulos de depresión a 2 señales de distancia colocados a 5 millas entre sí y encuentra que son de 32 grados y 48, como se muestra en la figura. Nos da 3 incisos. A. Encuentre la distancia entre el avión y el punto A. B. Encuentre la distancia entre el avión y el punto, creo que dije en el punto A y B. Y C. Encuentre la elevación del avión. Ya son tres respuestas que tienen que hallar. Acá está un poquito mejor la gráfica. Entonces tenemos el punto A, el punto B, y la distancia que tienen estos puntos es de 5 millas, y los ángulos de depresión. No se acuerden, miren, no se olviden esto, que tenemos aquí el punto de donde se va, el punto de observador también se llama. Trazamos una horizontal y los ángulos de depresión siempre va a ser para abajo, 32 grados 48. Y aquí lo he graficado de esta manera. Este es el avión, los ángulos de depresión y los puntos. Tenemos A, B, y aquí le estoy aumentando la variable C. Ahora lo que van a necesitar lo siguiente. Necesitar que hacer, ver. Ya. Este no me acuerdo, a ver cómo se llamaba. Es la regla Z, o así lo llamaba uno de los docentes con los que estuve.
es ángulos mediante dos paralelas, se llama también, pero es más conocido por la regla Z. ¿Qué significa la regla Z? Tenemos este ángulo de depresión de esta forma y podemos replicar este ángulo, el cual podemos dibujar acá. Ahora sí. Ya tenemos de esta manera esta Sí, una pregunta. ¿Sí? El inciso C es la altura, ¿no? La elevación, sí, exacto. La elevación que tiene esto es esto. Si no sé, si han visto alguna vez cuando dicen la elevación de un avión, tenemos una elevación de 30 kilómetros, algo así, que hace referencia a la altura. Como está del punto A al B, hace referencia a que este es a nivel del suelo. ¿Ya? Y como seguía, chicos, la regla Z hace referencia a esto. Se tiene aquí la horizontal, se traza de esta manera, tratando de graficar una Z de zorro, más o menos así, en la cual el ángulo que vamos a poner acá, el ángulo de acá, se replica acá, haciendo referencia acá a 32 grados. Y también acá podemos replicarlo, pero ya hay que graficar una Z más o menos así. Y según eso, más o menos aquí, a ver, lo quiero hacer entender. Tendríamos la primera Z, llegaría a ser esta de acá, donde se replica el ángulo acá. La segunda Z lo haré con otro color. Esta sería una Z invertida, pero la función que va a hacer es la misma. ¿Ya? El ángulo donde se repite acá. Este 48 se replica acá, este de 32 grados se repite acá. Y si pueden apreciar, bueno, a un principio igual se apreciaba, esto de acá se formaba como un triángulo, donde con esta pequeña regla Z ya tenemos dos de los ángulos. Ya saben hallar el tercer ángulo, que igual ya lo tienen, el tercer ángulo, que nos pide hallar, las distancias del avión al punto A y al punto B. Entonces ya tienen los ángulos que les va a servir mucho. Y justamente lo que hace un momento preguntó el compañero es el inciso C, que sería la elevación. ¿Qué sería esto? Plasmamos una recta desde donde está el avión hacia el suelo, donde la distancia sub 1 va a hacer referencia al punto A y la distancia sub 2 va a hacer referencia al punto B. Entonces acá se me forma un triángulo rectángulo donde ya tengo el ángulo. Esta distancia voy a hallarla. Como incógnita que voy a tener simplemente h, que va a ser la elevación. Ahora pueden poner otra variable. Con esos datos es ya casi un 50% resuelto el problema, para que me entreguen. Eso va a ser por participación de esta clase. No se olviden que todas las participaciones que estamos teniendo se va a hacer un promedio, y este va a ser la nota. Ya no van a tener que hacer otra práctica aparte, sino ese va a ser la nota para el siguiente parcial de auxiliatura. Y entonces hasta aquí le voy a dejar, nos falta 15 minutos para ver si alguien tiene dudas de estos problemas. ¿Sí puede acercar un poquito la orden del ejercicio, por favor? No se nota muy bien. Voy a hacer una pequeña tarea en el Classroom y un formulario lo voy a adjuntar para que lo puedan subir ahí. Bueno, directamente en el Classroom. Una pequeña tarea
Es el ejercicio número 53. Ah, de la práctica. Sí, ya. Es de la gracias. práctica, chicos. Así que matan matan un pájaro de dos tiros, creo que es así. La frase que dice, ¿no? Porque esto es un ejercicio impar que igual tienen que hacerlo para la práctica de la lista. Hasta el domingo, chicos. ¿Ya? Yo creo que es tiempo suficiente. No creo que les complique mucho. Yo creo que casi la mayoría o todos lo van a poder resolver. Ya, chicos. Hasta las 23. Como siempre, chicos. Hasta las 23:59. O sea, hasta la medianoche. Ya, chicos. Entonces, aquí quedaremos. Nos falta 15, pero ahí lo dejaremos. Descansen y si no están viendo el partido, que ya empezó seguramente, de Bolivia, pero a ver si lo ven. Hay que apoyar un poquito. Ya, chicos, eso sería todo. Si no tienen dudas, ahí quedaríamos. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, Axi. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Axi, hasta luego.